Primero de Reyes 8:27 dice en la Biblia así, hermanos. Primero de Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y Hechos 17:24 dice la Escritura lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hasta ahí, hermanos, vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, gracias por darnos este tiempo, Señor, maravilloso de estar en la casa de Dios. Nos entusiasma siempre que venimos al templo como iglesia. Nos alegramos, como dice el pasaje, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gracias porque ya estamos aquí, hemos podido regresar después de esta mañana, de este mediodía, y estamos contentos, Señor, porque sabemos que estás en medio de nosotros y estás en nosotros. Ahora, al abrir tu palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras, rogamos que nos des comprensión, a mí la capacidad de poder ser explicativo de una manera clara, y a los hermanos y a los muchachos, a la congregación en general, la capacidad de poder comprender y de poder asimilar las verdades de la perfección divina que miraremos en esta tarde. En el nombre de Cristo, Señor, te lo ruego. Amén. Dice la Biblia, hermanos, el pasaje que leímos de Primero de Reyes 8:27, en unión con el pasaje del Nuevo Testamento, dice el escritor Salomón, fue el que expresó estas palabras del versículo 27, y dijo, pero es verdad, dijo él, que Dios morará sobre la tierra. ¿Es cierto que Dios puede morar en la tierra, en algún templo? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿De qué está hablando, hermanos, este versículo? ¿Qué atributo de Dios creen que habla? A ver si le dan. La inmensidad de Dios. Básicamente quiero predicarles, hermanos, en los siguientes minutos acerca de la infinitud de Dios, o que Dios es un ser infinito, que también se le conoce a esta perfección como la inmensidad de Dios. Algunos le llaman la grandeza de Dios, pero es básicamente la infinitud de Dios, o que Dios es infinito. La infinitud de Dios, hermanos, es decir, que Dios es inmenso, o también se le denomina en el estudio de la Biblia, o de las perfecciones divinas, como la inmensidad de Dios. Es uno de los atributos que caracterizan a nuestro Señor. La grandeza de Dios y su omnipotencia también de Él mismo, lo hacen trascender más allá de cualquier limitante que el ser humano pudiésemos tener. Y usted y yo estamos limitados, tenemos marcas, no siempre son visibles, ¿no? Son invisibles o son líneas imaginarias en muchos de los casos que no podemos pasar de ellas. Hay límites, hay leyes que Dios ha establecido que no podemos transgredirlas. Estamos completamente encerrados en un cubo, hermanos, de imperfecciones y de limitaciones y de restricciones comparado con la inmensidad y la infinitud o la inmensidad de Dios. Hay varios atributos divinos que están relacionados con la inmensidad de Dios o con la infinitud de Dios, o que Dios es infinito, como la omnipotencia, como ya lo dije, o su grandeza y muchos otros atributos más. Ahora, ¿cómo podemos definir, hermanos, esta perfección divina? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, la primera definición que podemos encontrar de infinito
El término infinito, hermanos, sencillamente significa ilimitado en extensión de espacio, de duración y de cantidad. Eso quiere decir infinito, que está ilimitado, es decir, no tiene restricciones, no tiene límites en la extensión de un espacio, de tiempo, de duración y de cantidad. Si aplicamos hablando del atributo divino, la definición de esta perfección divina, podemos definirla o podemos decir que, o más bien, antes de definir la grandeza de Dios y la inmensidad de Dios, quiero darles otra definición acerca de infinito. También infinito, hermanos, se define como que no tiene ni puede tener fin ni término. Dios es eterno, hermanos, amén. Dios es infinito, por lo tanto, es decir, no ha tenido principio y no puede tener fin ni tendrá un término. Dios es eterno desde la eternidad pasada. Dios ha existido por sí mismo y hasta la eternidad futura Dios continuará siendo el mismo ser supremo. Por eso la Biblia declara en uno de los salmos de generación tras generación. ¿A qué se refiere el salmista? De que Dios existe por sí mismo. Él es autoexistente desde siglos atrás, desde la eternidad pasada hasta la eternidad, reitero, futura. Dios es infinito. También se define infinito, el término infinito, hermanos, como muy extenso o enorme. Así que estamos hablando, hermanos, de Dios, y si Dios es infinito, vemos esta perfección divina de la infinitud de Dios o de la inmensidad de Dios, es entonces que Dios es un ser enorme. No lo vemos, Dios es espíritu, pero la grandeza de Dios, hermanos, es maravillosa. Gracias a Dios que tenemos un Dios grande, amén. No podemos, vamos a ver más adelante, en unos minutos más, como que Dios no está, no se puede cuantificar como si fuera un objeto material, como usted y como yo. Bueno, respecto a Dios, hermanos, la infinitud quiere decir o significa que Dios no tiene linderos y que Dios no tiene límites. Dios no está limitado por nada. Lo que Él quiere hacer, lo miramos la semana pasada, ¿se acuerdan? En la libertad de Dios o la independencia. Dios no está obligado por nadie ni por nada para hacer o dejar de hacer o llevar a cabo o detenerse cualquier actividad que Él desee hacer. Dios no está obligado por nosotros a hacer lo que nosotros queramos que Él haga, porque, lo digo con todo respeto, Dios no es monigote de nosotros. Nosotros somos los que estamos sujetos a Él y Él no está sujeto a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es libre. Él es independiente. Exactamente, Él es nuestro creador y nos hizo a su manera, a su forma. Dios creó al hombre, hermanos, Adán, y de ahí tomó el molde para que todos viniésemos conforme al diseño, físicamente hablando, aparentemente hablando, biológicamente hablando, psicológicamente hablando, emocionalmente hablando. El diseño divino que tenemos los seres humanos es maravilloso y es increíble. Por alguna razón, hermanos, que quizás no alcancemos a entender, Dios nos dio 2 ojos, 2 oídos, nos dio una sola nariz, una sola boca, porque mejor Él sabía que íbamos a hablar mucho, si con una, hermanos, ¿verdad? Pero nos dio 2 oídos para que estemos atentos y aprendamos a estar, seamos prontos para oír, dijo Santiago, ¿verdad? Por lo tanto, amados hermanos, dijo Santiago, todo hombre sea pronto para oír. Por eso Dios nos dio dos oídos, ¿verdad? Prontos para oír, pero tardos para hablar y tardos para airarse. Habla del interior y habla de lo exterior. Así que ese diseño, hermanos, es maravilloso. Dios así nos creó. Dios nos ha creado, como dijo el hermano, de diferentes formas, es decir, un diseño, pero de diferentes tonalidades de nuestra piel, por ejemplo, de cultura a cultura, de país a país, diferentes tamaños, peso corporal y diferente timbre de voz, diferentes animalitos, diferente la vegetación. Porque ese fue el diseño de Dios, no basado en el consejo de nadie, sino en sus propios designios y en su propia voluntad. Dios no está limitado, hermanos.
a nosotros. Dios es un ser que no tiene linderos ni límites. No hay nada que lo detenga. Todo lo que Dios quiere lo hace, dice la Escritura. Ahora vamos a buscar en algunos pasajes de la Biblia, hermanos, algunos versículos que nos describen este maravilloso atributo de Dios, que es la infinitud o es la inmensidad de Dios. Primero, en el primero libro de Reyes, que ya leímos, versículo 27 del capítulo 8, la Biblia dice, hermanos, que Salomón reconoció la infinitud o que Dios es un ser infinito en la dedicación del templo. Ya leímos el versículo, pero es verdad, dijo Salomón, que Dios morará sobre la tierra. ¿Cómo va a morar en la tierra que tiene cierto diámetro la tierra y está limitado? Si dice, si el cielo y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Si en el universo, si el primer cielo y el segundo cielo y el tercer cielo es un lugar poco estrecho para contener la presencia de Dios, ¿cómo Dios va a estar aquí en la tierra? ¿Cómo va a vivir entre los hombres? Dios es grande, Dios es inmenso, es lo que está dando a entender Salomón. Dice, he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo edifiqué. Hermanos, el templo que Salomón edificó era un templecito chiquito. No, era enorme. Comparado con las dimensiones del tabernáculo, hermanos, cabían unos 5 o 6 tabernáculos allá adentro. Salomón no escatimó, hermanos, nada para construir el templo. Duraron muchos años, 20 años me parece, construyendo el templo. Ni un ruido se oyó. La cantera, las piedras, los bloques de piedra de cantera que montaron para las paredes, las labraron lejísimos de ahí y las trajeron de alguna forma. De acá nada más las colocaron. Dios les dio sabiduría a los ingenieros hebreos para poder crear el diseño que David le dio a Salomón, y Salomón tuvo los recursos suficientes para que se construyera. Ni un martillazo, ni un ruidito, ni una chispa salió cuando estaban construyendo el templo los judíos. Y Salomón dice, este templo que estamos dedicando para la gloria del Señor aquí no lo puede contener. Si el cielo no lo puede contener, menos este templo que hemos construido a Dios. Porque Dios es grande. Dios es inmenso. Dios no es, hermanos, una imagen de la cual podemos tener una forma. Dios es espíritu, Dios es invisible. No podemos hacer un molde de Dios y ponerlo ahí en una mesita y clamarle y pedirle, como la ignorancia de la religión hace ver a muchas personas. Le dan una forma de persona o de mujer. Ahí han impreso Biblias, hermanos, hoy en día, que cuando en la Biblia, en la palabra del Señor, menciona al Espíritu Santo, lo mencionan como una mujer. Es una blasfemia. Están pervirtiendo la sagrada y la pura palabra de Dios. Y el hombre ha tratado de minimizar, hermanos, la esencia misma de Dios. Dicen que Dios es el árbol. Dicen que Dios tiene forma de virgen. Dicen que Dios está en un mono ahí semidesnudo colgado en una cruz y lo traen colgado aquí en el cuello o en una medallita. Ese no es Dios. Dios es inmenso. Si los cielos de los cielos no pueden contener la presencia de Dios, ¿cómo lo va a contener una medallita, un crucifijo? O un mono colgado ahí en la pared, o cómo lo puede contener una figura hecha de barro o de yeso pintado que los venden ahí en muchos lugares de curiosidades. El hombre minimiza, sobaja, socava la inmensidad de Dios. Claro que no pueden ser salvos porque un Dios que está en forma de yeso no puede salvar a nadie. Pero al Dios al cual usted y yo proclamamos y creemos es un Dios inmenso, porque no, creemos, como la Biblia lo dice, es grande, es infinito. También nos dice la Biblia, hermanos, en Hechos 17:24, que ya hizo dicho atributo de que Dios es inmenso, es grande, es infinito, para argumentar en contra de las deidades falsas que tenían los residentes de Atenas. Hechos 17:24, que ya leímos el pasaje, pero lo volvemos a leer para tener la idea ya de lo que se acaba
de decir. Hechos 17:24. Pablo había llegado a Atenas, predicó y comenzó a decirles, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor él del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué le estaba diciendo esto Pablo, hermanos, a los atenienses? ¿Sabe por qué? Porque llegó a Atenas y dijo, voy a echarme una vueltecita a ver cómo está aquí el asunto antes de predicarles. Fue a reconocer el campo, el lugar, el terreno. Y se puso a caminar y dice que fue viendo nichos y templos dedicados a ciertas deidades. Y dice la Biblia que encontró después, dice el versículo 22, entonces Pablo puesto en pie en medio del Areópago, bueno, más bien dice acá 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, a Timoteo y a otro hermano, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Los griegos andaban buscando una oportunidad para ver, este es un dios y esta es una deidad, vamos a adorarle. Y dijo, este es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, me voy a brincar, donde dice el 21. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y luego dice el 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, tenían los templos, tenían nichos. Dice, hallé también un altar, el cual estaba con esta inscripción, al Dios no conocido. ¿Qué se encontró Pablo, hermanos? Dice, encontré un montón de dioses y divinidades a los cuales ustedes adoran, de las que ni se imaginaba Pablo. Y caminando encontró un nicho, un altar que decía al Dios no conocido. Por si acaso se nos olvidó uno. Por si acaso, ¿verdad? No nos vaya a caer el castigo de los dioses por haber omitido un templo para adorar al Dios que no conocemos. Si acaso hay otro que no conocimos y vamos a conocer, vamos a hacerle un altar de adoración a ese Dios. Y dijo Pablo, pues a ese Dios que ustedes no conocen, es el Dios que yo les vengo a presentar. Porque precisamente no lo conocen. Y ese Dios al cual ustedes tienen un altar, al Dios no conocido, dice el versículo 27, ¿no? No, 24, perdón. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos por manos humanas. No habita, ¿por qué? Porque es un Dios grande. Porque es un Dios inmenso. Dice el 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Él no ocupa un santuario como todas las deidades que ustedes les han levantado aquí y las han dedicado a ellos. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es, por Él somos, por Él vivimos, por Él nos mantenemos. Porque Dios es grande. No es un Dios que está viviendo en un templo como ustedes creen. Él es mayor, Él es el que ha creado todas las cosas. Pablo argumentó, hermanos, este atributo de la inmensidad de Dios para hacerles entender a los atenienses que el Dios al cual él no conocían era el Dios más grande que todos, de todas las divinidades que ellos tenían en ese lugar. Apeló a esa perfección de Dios, a la infinitud. La Biblia también declara, hermanos, que Dios no está limitado por el espacio. Salmo 139, 7. Porque Dios es infinito. Salmo 139, versículo 7 y versículo 8. Salmos 139, 7 y 8. Dice la Biblia, ¿a dónde, dijo David, me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ¿qué dice? Ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Qué es el Seol, hermanos? Mande. Bueno, aquí en el contexto, en la palabra Seol y Hades hay que interpretarla de acuerdo al contexto. Si en el Seol hiciere mi estrado, si me escondiera en el Seol, no se puede esconder en el infierno. Entonces no se está refiriendo Seol aquí, no lo podemos interpretar como infierno. Entonces, la palabra Seol y Hades, que es su equivalente en griego, Seol es en hebreo, son palabras que tienen un significado muy vasto. Significa infierno,
significa tinieblas, significa sepulcro, significa lugar de los muertos, significa muerte también. Entonces David dijo, si en el Seol hiciere mi estrado, si me fuera a esconder, si voy al cielo, ahí te voy a encontrar. Y si me escondo en el Seol, es decir, si hago una cuevita o hago un agujero en la tierra y me escondo ahí en el sepulcro, donde nadie puede ver, pues ahí vas a estar tú. Esto quiere decir, hermanos, que David sabía de que Dios es un ser infinito, que Dios no está limitado al espacio. Si va al cielo, ahí va a estar. Si es día, Dios ve. Si es de noche, Dios ve. Si tenemos los ojos cerrados, Dios ve. ¿Qué sucedió con Jonás, hermanos? ¿Se acuerdan? Jonás quiso huir de la presencia de Dios y no se puede esconder de la presencia de Dios. Nos podemos esconder de los hermanos, nos podemos esconder de papá o de mamá, nos podemos esconder del patrón, nos podemos esconder de los maestros, nos podemos esconder de la policía, podemos hacer algo indebido y podemos encubrirnos, escondernos, huir, pero jamás de la presencia de Dios. Porque Dios es un ser infinito. Dios no está limitado por el espacio. Usted y yo sí. Usted y yo, si queremos salir corriendo del templo, no podemos salir corriendo directamente para allá atrás. Nos vamos a tropezar con las bancas. Y no vamos a poder salir por el bloque. Tenemos que salir por la puerta y por aquella puerta. Dios no está limitado a espacio. Dios está en todo lugar. No hay nada que los pueda esconder. Si estamos detrás de un monte, Dios nos ve a través de él. Si estamos en lo más recóndito, en un búnker de la Casa Blanca, Dios nos ve. Dios no está limitado, hermanos, ni por el espacio, y Dios no está limitado por el tiempo. Dios existe desde antes de la creación. ¿Qué dice el Salmo número 90, versículo 4? Por favor, Salmos 94 nos dice lo siguiente. Salmos 94. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los judíos dividían la noche, hermanos, en 4 vigilias. Y una de las vigilias, que constaban como 3 o 4 horas aproximadamente, una vigilia, dice, para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años es como una de las vigilias de la noche. Dios no está sujeto ni atado, hermanos, a tiempo. Ya lo mencionábamos, porque Dios es infinito, Dios no tiene límites. Usted y yo sí. Nosotros tenemos prisa en esta vida, ¿no es cierto, hermanos? Tenemos prisa por vivir, porque se nos vienen los años encima. Porque cuando menos pensamos, ¿verdad? Ya tenemos una etapa nueva en nuestra propia vida. Cuando menos pensamos, ya nos casamos. Cuando menos pensamos, ya está embarazada la esposa. Cuando menos pensamos, ya nos nacieron 3 hijos. Y ni siquiera a lo mejor ni siquiera lo planeamos y lo pensamos bien. De repente nos vinieron y de repente ya nos miramos en el espejo y ya no somos los mismos de antes. Dicen, ¿cómo pasa el tiempo rápido? Y parece, ¿verdad? Y ya traemos prisa, queremos hacer esto y aquello, porque vamos a ir declinando, nuestras fuerzas se van terminando y nos estamos agotando. Y lo que no podemos hacer nosotros, entonces le estamos dando los recursos a nuestros hijos para que ellos puedan lograr hacer lo que nosotros ya no pudimos. O quizás intentamos y, bueno, yo ya no pude, me quedé en el intento, pero mi hijo, mi hija o mis muchachos, ojalá y que ellos puedan, porque ellos están jóvenes, yo ya voy en declinación. Porque nosotros sí pertenecemos a una esfera, hermanos, que el tiempo nos agota, nos cansa, nos va deshaciendo. Pero Dios no. Génesis 1:1, hermanos. Dios no está limitado ni por el tiempo, porque Dios existe desde antes de la creación. Dios existía desde mucho antes. Génesis 1:1, ¿qué dice? Sin verlo, a ver, hermanos, de memoria. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. ¿En qué principio? Porque dice en el principio, creo Dios. En el principio de la creación. Y antes de que Dios haya creado todas las cosas, hermano, todo el universo. Mira, hermano, el universo es inmenso. Y Dios llena el universo. El ser humano ha mandado telescopios. Allá tienen en el espacio y han descubierto galaxias y, ¿verdad? Y la tecnología y la inteligencia que Dios le ha dado y los recursos.
y descubren planetas y descubren estrellas y les dan nombre y a esta galaxia y dicen, no, pues nos equivocamos. No es, ¿qué planeta dijeron que no existía o que no era? Planeta Plutón o Venus, no recuerdo, ¿verdad? Y dijeron que ya lo iban a quitar de nuestro sistema solar y ahora dicen que hay otra estrella y que hay otro planeta y están buscando para allá y nos dicen, nos enseñan en documentales, pero realmente, hermanos, Dios es más grande que el universo. Dios ha existido siempre desde antes de los principios de la creación. El ordenamiento del tiempo, hermanos, el ordenamiento del tiempo es parte de la acción creadora de Dios. Repito, el ordenamiento del tiempo es parte de la acción creadora de Dios. ¿Qué dice Génesis 1:5? Génesis capítulo 1, versículo 5. Dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas, es decir, a la oscuridad, le llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dios estableció, hermanos, el tiempo, porque Dios trasciende el tiempo. Dios es infinito. Dios no está sometido a las horas del día, ni a las estaciones del año. Al Dios le da igual si llueve o truena o neva o hace calor, porque a Él no le afecta el tiempo. Exactamente, Él ordenó, ¿verdad? El ordenamiento, Él ordenó el tiempo para que sea parte de su creación y nosotros estemos sujetos a esos lineamientos. Dios estableció las 4 estaciones, hermanos, después del diluvio. Cuando Noé salió, Dios le dijo, voy a establecer nunca, a partir de hoy, jamás va a faltar el verano, ni el frío, ni el otoño, ni la primavera. Usó otras palabras. Y ahí estableció las estaciones del año. Dijo, y mi arco voy a poner en el cielo. Dios, el diseño de Dios es perfecto. Es perfecto. Dios ordenó el tiempo para que sea como una parte creadora de Dios y que nosotros estuviésemos marcando temporadas en nuestra propia vida. Como Dios es espíritu, hermanos, lo dice en Juan 4:24, Dios es espíritu. Y los que adoran a Dios es necesario que lo hagan pues de una manera espiritual, es decir, en espíritu y en verdad. Ahora, como Dios es espíritu, ya voy a terminar, no se le puede cuantificar, hermanos, como si Él fuera un objeto material. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como Dios es espíritu, no tiene cuerpo, al menos no tiene cuerpo visible y como el suyo y el mío tiene un cuerpo celestial, seguramente como menciona Pablo, pero no lo alcanzamos a ver. Como Dios es espíritu, no podemos catalogar a Dios o cuantificarlo como si Él tuviera un cuerpo. Es decir, a Dios no se le puede calcular su peso. No se le puede estimar una medida, cuánto mide de alto. No podemos calcular su edad. No podemos calcular su índice de masa corporal porque no la tiene. Dios es infinito. Nosotros sí. A ver, ¿cuánto peso dice uno? 85 kilos. Ah, caray, ya subí. Voy a comer menos. Mañana me peso, a ver. Y le vamos tanteando, ¿verdad? O le vamos subiendo. Y nos medimos. Ya mido 1,75 y ya mido 1,76 y ahora ya mido 1,74. Ya me estoy encogiendo. Y ya se preocupa uno, ¿verdad? Porque ya ve que el tiempo le va entrando a uno. Y uno puede tener su índice de masa corporal, pero a Dios no, porque Él es espíritu. Él es inmenso. Él es infinito. No está limitado, hermanos, como nosotros estamos limitados. Y voy a terminar diciendo, hermanos, que Dios manifiesta su infinitud o su inmensidad con otras cualidades. Por ejemplo, si Dios es infinito, el amor de Dios también es eterno. Amén. Es eterno. Salmos 105, por favor. Salmos número 100, versículo 5. ¿Quién lo puede leer? Salmos 105. Voy a dar algunos pasajes y me gustaría que los leyeran y así terminamos. Salmos 105. No es 105, es 100, versículo 5. ¿Qué dice? Y su verdad por todas las generaciones. El conocimiento de Dios, hermanos, es minucioso, hasta en los más mínimos detalles. ¿Qué dice Mateo 10:29, por favor? Y alguien más busque el Salmo 139:1. Mateo 10:29. Y Salmo 139:1.
¿Y el 30? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Amén. Gracias. El conocimiento de Dios, hermanos, es infinito también. Amén. Dice la Biblia que no cae ningún pajarillo. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra. O sea, no cae muerto a tierra un pajarito. Si Dios no lo sabe. Dice a tierra sin vuestro Padre, sin el consentimiento y el conocimiento de Dios. Dios sabe qué es lo que tiene, hermanos. Dios tiene un inventario, por así decirlo, de toda su creación, hasta de los microorganismos. El conocimiento de Dios que Él tiene, todas las cosas, hermano, es como Él, es eterno, es inmenso. Aún Dios ha llegado a conocer, hermano, y conoce la cantidad de cabellos que tenemos en nuestra cabeza. ¿Ya se puso a contar los suyos? No podemos. Si no tuvimos nada que hacer exactamente, tuvimos que tener un tiempo para estar contando y marcando. Aquí son 10, aquí son 20. Y ya se cayeron 4. Y cuando terminemos ya tenemos que volver tenemos que recontar, ¿no? Pero si Dios es inmenso, hermanos, el conocimiento de Él es igual. Su amor es igual. Su poder, hermanos, es inmenso. Génesis 17:1. Génesis capítulo 17, versículo 1. Habla de que Dios tiene todo el poder. Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis 17:1. ¿Quién lo tiene? Ule. Adelante. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, ando delante de mí y se retrasará. Exactamente, gracias. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el que tiene el poder. Yo tengo poder ilimitado. A mí nadie me pone trabas, ni me detengo. Híjole, ya, aquí me voy a detener porque aquí este cerro, no. Y ya empezó a llover y ya se vino un tsunami. No. Dios tiene conocimiento de todas las cosas y tiene el poder absoluto y completo y total. Yo soy el Dios Todopoderoso. Su poder es inmenso como Él. La bondad de Dios, hermanos, es inmensa. Salmos 145:7. Salmos 145:7. Dios es bueno, hermanos, y su bondad la manifiesta de una y de mil maneras. Salmos 145:7. ¿Quién lo tiene? Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Gracias. Dice, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Mira, hermano, la bondad de una persona se puede terminar. ¿Verdad que sí? Puede ser una persona buena mientras tenga recursos, pero mientras se le agoten los recursos y se le acaben las ganas y se le acabe el humor y el sentido, o si se amarga la vida, ya se va, se esfuma. Pero la bondad de Dios es inmensa, dice la palabra del Señor. Y la fidelidad, la misericordia y la verdad de Dios, hermanos, son infinitas también. Salmos 36:5. Salmos 36:5 y aquí terminamos. Salmos número 36, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Exactamente, tu justicia, gracias. ¿Qué? 5. Hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Y el 57:10. Salmo 57:10. Dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Así que si Dios, hermanos, es infinito, es inmenso, es grande, no tiene límites, muchas de sus cualidades y virtudes son iguales que Él. Su amor, su verdad, su conocimiento, su poder, su bondad, su fidelidad, su misericordia y toda su esencia misma es inmensa, es infinita. Amén. Gracias a Dios que tenemos un Dios enorme, inmenso, un Dios que tiene todo poder, un Dios que no se detiene. Muchos de nosotros no tenemos seguro médico y nos detenemos, pero Dios no se detiene por nada. Dios dice, no, a mí no me van a detener los musulmanes, a mí no me detiene todo el ejército chino, los millones de militares que tiene China, a mí no me detiene nada, yo hago lo que quiero hacer, de acuerdo a los designios de mi voluntad. Dios no se limita.
Dios no anda contando, ¿verdad? Ay, ¿cuántas moneditas tengo aquí para mandarlas allá? Y uno sí, uno busca en el carro monedas, billetes, busca en los sacos, ¿verdad? En las camisas, ¿dónde se me quedó el billete? ¿Dónde se me quedó la moneda? ¿Dónde se me quedó la tarjeta de débito? Y cuando le encontramos, a ver si tengo fondos, dice uno. Nos limitamos muchas veces, Dios no. Dios no se limita por nada, por lo mínimo ni por lo máximo. Dios es inmenso, amén. Dios es grande. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias por este recordatorio de tu inmensidad. Gracias porque nos recuerdas, Padre, que tenemos un Dios que hace lo que quiere, que tiene el poder suficiente, total y absoluto, para llevar a cabo cualquier acción, cualquier actividad, cualquier deseo de su corazón. Y no está limitado, pero tampoco está obligado. Gracias porque tenemos un Dios de verdad. Padre, te ruego que bendigas la siguiente ceremonia que vamos a tener, la Cena del Señor. Danos la oportunidad de acercarnos en oración a ti para confesarnos y tomar la Cena del Señor de una manera digna. Disfrutar y tener en mente la persona de Cristo. Porque la Escritura nos dice, haced esto en memoria de mí. Es decir, pensando y recordando a Jesucristo, quien es el motivo de este acto. Te damos gracias en su nombre. Amén.